Hola, soy Henry Vargas Santos de Santo Domingo, República Dominicana. Estoy realizando el curso de Introducción a la Producción Musical en Coursera y esta es mi primera semana. Le estaré presentando como trabajo los micrófonos y sus patrones florales. Un placer. Es necesario saber que los micrófonos tienen una importancia fundamental en el proceso de producción musical. A través de ellos podemos registrar los sonidos para trabajar. Es importantísimo entender que el principio utilizado por todos los micrófonos para registrar el sonido es aprovechar las ondas de presión variantes en el aire y con mucha precisión transformarlas, es decir, convertirlas en señales eléctricas. Estos poseen en su interior una ligera y pequeña pieza llamada diafragma. Cuando las ondas sonoras que viajan a través del aire alcanzan el diafragma, hacen que éste vibre. Esas vibraciones mecánicas recibidas por el diafragma son convertidas a señales eléctricas. Hoy en día existen a disposición en el mercado una gran cantidad y diversidad de micrófonos, pero es necesario tener dominio y conocimiento de las características técnicas de los mismos para lograr identificar el idóneo para nuestras necesidades, pero también para nuestras posibilidades económicas. Veamos brevemente entonces los tipos de micrófonos. Existen muchas formas de clasificar los micrófonos, pero típicamente se hace de acuerdo a las características operativas del diafragma y cómo lleva a cabo la transformación de la energía. A pesar de que existen varios tipos, los dos que más se utilizan son los micrófonos de condensador y los micrófonos dinámicos. En este apartado introductorio, reflexionaremos sobre cuándo debemos elegir un micrófono de condensador y cuándo un micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos usan un diafragma, una bobina de voz y un imán. La bobina de voz está rodeada por un campo magnético y va unida a la parte trasera del diafragma. El movimiento de la bobina de voz en ese campo magnético genera la señal eléctrica correspondiente al sonido captado. Los micrófonos dinámicos tienen una construcción relativamente simple. Son capaces de soportar niveles de presión sonora muy elevados y prácticamente no se ven afectados por los niveles extremos de temperatura y de humedad. Generalmente, arriba en el escenario se utiliza un micrófono dinámico en un ambiente ruidoso donde hay monitores y mucho sonido a su alrededor. Ahora veamos los micrófonos de condensador. Los micrófonos de condensador se basan en un bloque de diafragma, una placa trasera cargada eléctricamente que forma un condensador sensible al sonido. Cuando el diafragma se mueve a causa del sonido, el espacio que queda entre ese diafragma y la placa trasera varía. Esta variación del espacio produce la señal eléctrica. Un micrófono de condensador, por otro lado, suele utilizarse generalmente en el estudio. Debido a que son muy sensibles, debemos ser cuidadosos a la hora de utilizarlos en vivo en el escenario. Todos los micrófonos de condensador necesitan corriente eléctrica, la que generalmente es adquirida mediante la alimentación Phantom. Esta es una diferencia a considerar en cuanto a los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. Un micrófono dinámico no requiere de ningún tipo de suministro de energía que sea externa. En mi caso, he adquirido un micrófono para el estudio en el hogar. Yo me decidí por un M-Audio Nova. Hasta el momento me ha sido útil para los fines de captar voces de música rap, dembow y R&B. Capta los sonidos de manera muy precisa y debido a que recién comienzo en el área no es tan costoso. Ahora veamos el patrón polar de los micrófonos. El patrón polar de un micrófono es su sensibilidad al sonido en relación a la dirección o ángulo del que procede el sonido. Es decir, se refiere a qué área capta correctamente el sonido y a qué área rechaza. Tenemos entonces los micrófonos unidireccionales, cardiode e hipercardiode, micrófono omnidireccional y micrófono bidireccional o en 8. Los micrófonos cardiode tienen la máxima sensibilidad en su parte frontal y la mínima en la trasera. Por eso también son denominados unidireccionales. Esto les ofrece un total aislamiento contra el sonido del ambiente no deseado y hace que sea mucho más resistente a la retroalimentación que los micrófonos omnidireccionales. Todo ello hace que los cardiodes resulten particularmente adecuados para escenarios con mucho ruido. Un micrófono cardiode también se puede clasificar en supercardiode o hipercardiode. Los micrófonos supercardiodes ofrecen un patrón de captura más estrecho que los cardiodes y tienen un gran nivel de rechazo del ruido del ambiente, pero también captan algo de la señal procedente directamente detrás de ellos. El micrófono omnidireccional tiene una salida o sensibilidad igual en todos los ángulos, lo que implica que es capaz de captar sonidos procedentes de todas las direcciones. Existe otro patrón polar denominado bidireccional,
que capta el sonido desde la zona frontal y posterior del micrófono. Un micrófono con un patrón polar en forma de 8 capta el sonido procedente de delante y de atrás del micrófono, pero no en los laterales, es decir, en un ángulo de 90 grados. Hasta aquí nuestra breve presentación de los micrófonos, sus tipos y patrones polares.